Seguimos en su programa Careo Semanal, recordándole a nuestros oyentes que estamos a través de nuestras plataformas en YouTube. Estamos en Careo Semanal, también en Instagram y también Twitter. Por YouTube en Twitter. Sol 106.5 FM y en Twitter en Careo Semanal también. Seguimos entonces con nuestra interesante entrevista con César Dargam, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. César, quedó en el tapete el tema del pacto fiscal, pacto eléctrico. ¿Cuáles son las...? No, como fui yo que lo dejé en el aire, exacto, déjame apuntalar la pregunta, ¿no? ¿Qué falta para el pacto fiscal? ¿Y cuáles serían, que eso va a ser rápido porque falta muy poco, pero cuáles serían los lineamientos que desde el sector empresarial se plantean para el abordaje del inicio de una discusión de un pacto fiscal? Bueno, para el que falta poco es para el eléctrico. Y realmente correcto. Luego de 3 años de discusiones, de amplia concertación entre los diferentes sectores, se pudo arribar a sobre 200 consensos y aún así permanecieron algunos disensos. Sin embargo, se agotó un proceso que entendemos que todavía es bastante relevante. Por eso nosotros hemos apoyado la convocatoria del presidente Abinader a que se retome este tema. Eran compromisos asumidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Difícilmente podríamos hablar a pasar a concertar otro pacto si no hemos cerrado uno que ya trajo sus niveles. Esta semana, el próximo lunes, habrá una primera reunión con el equipo de gobierno y el Consejo Económico y Social, donde plantearán los elementos iniciales para poder firmar este pacto lo antes posible. Ya el CES lo ha visto internamente en su comité ejecutivo y en su pleno esta semana que recién concluye, y entiendo que el ambiente es propicio para que esto pueda avanzar. Sin embargo, es fundamental la voluntad política de que esto ocurra. Yo creo que más allá de los actores sociales, de los actores económicos, del sector privado, de la sociedad civil, se requiere que el liderazgo político asuma este compromiso y pueda ser parte. Esta discusión es ahora mucho más relevante. Nosotros estamos hablando de estrechez en nuestras finanzas públicas, de escasez de recursos, y mientras nosotros tengamos un sector poco productivo que deja pérdidas que rondan el 30% año tras año, estos son recursos que no se pueden invertir en salud, en infraestructura, en educación. Entonces, procurar una solución a la situación del sector eléctrico es fundamental. Ya el pacto fiscal habría que empezar desde cero, habría que plantear algunos de los temas que permitan que esta discusión se pueda desarrollar de manera ordenada, no olvidando que así como hablábamos de un código laboral del 1992, tenemos un código tributario también de 1992, sin una reforma estructural profunda, sino más bien reformas a través de amnistías y de reformas puntuales a lo largo de estos casi 30 años. Parchos fiscales, que es lo que ha habido, e incluso medidas de carácter tributario en todos los presupuestos, porque no ha sido este el único donde se ha intentado introducir medidas de carácter tributario, sino que en todos los presupuestos hay una serie de vehículos impositivos que se incorporan o que se renuevan en lo que es la aprobación de la Ley Orgánica de Presupuesto. Es correcto, y más aún, hemos visto, por ejemplo, que en el cambio de administraciones en la Dirección General de Impuesto Interno se pueden priorizar estas u otras reformas internas, y eso también tiene un carácter supletorio de la ley, pero no ha habido algo integral y organizado. Entonces ese es posiblemente el preámbulo de la discusión de un pacto fiscal. Por otra parte, en los últimos años se ha conversado bastante en torno a no solamente ver los ingresos, cuánto se recauda, cuáles son los impuestos que se están pagando, sino ver de manera integral qué ocurre con el gasto en la República Dominicana y cómo puede haber algún balance y tener mayor calidad de lo que está ocurriendo. Entonces, todos estos temas estamos conscientes de que será una discusión compleja, pues cada uno de los sectores y subsectores posiblemente tenga su propia lista de prioridades, pero lograr arrancar, orientar toda esta discusión hacia las cosas en las que podríamos estar de acuerdo y quizás dejar
para otra parte, las cosas en las que nos separemos, podría ayudar a ver esto. La expectativa es que el presupuesto del año 2022 reflejará una nueva estructura tributaria y es bien ambicioso porque eso significaría que en los próximos 6 meses deberíamos estar cerca de al menos tener un bosquejo de este pacto. Sí, no, y el gran reto, bueno, dos retos fundamentales, el gasto evidentemente, pero con la desaceleración económica y más bien la situación de caída de la actividad económica y para el año entrante el impacto que eso tendrá en una disminución de nuestro ritmo de crecimiento, pues evidentemente genera un gran reto en términos de ingresos y también la posición que tendremos el año entrante en términos de deuda, que estaremos hablando de un porcentaje por encima del 56% del PIB, es lo que se estima, con lo que se ha tomado de deuda durante este año, más lo que se prevé, que no solo en este presupuesto, que todo el mundo coincide en que está subestimado en términos del déficit para el año que viene, muy probable que tengamos un presupuesto complementario y un déficit por lo menos del doble del que está planteando el presupuesto actualmente. Esto va a generar una posición en términos del financiamiento de la deuda dominicana, una situación difícil para el gobierno y que definitivamente en el pacto fiscal se discutirá y se tratará de generar figuras impositivas o disminuir figuras impositivas nuevas. Está siempre el conflicto entre las dos visiones, la estática que plantea incremento de tasa para buscar más ingresos, la dinámica que es la que uno más siempre ha sostenido, que es disminución quizás de aumento de la base imponible, mantenimiento o hasta disminución de tasas para generar mayores ingresos. Y el otro gran tema es el tema de las exenciones fiscales. ¿Cómo tú ves estos 4 pilares que te he mencionado desde la visión del CONEP? ¿Cuál sería el abordaje o la visión, o por lo menos en términos filosóficos, lo que ustedes plantean? Porque quizá entrar en figuras impositivas y demás todavía es muy prematuro, ¿no? Eso es algo que además le toca al gobierno en muchas ocasiones presentar y el sector empresarial entonces reacciona. Mira, creo que coincidimos plenamente en el enfoque de que esos 4 pilares deben ser ejes prioritarios en la discusión de lo que podría ser el pacto fiscal, orientado a su vez a lograr una coherencia del marco jurídico tributario en la República Dominicana, a evitar mayores niveles de informalidad que muchas veces se produce de manera dolosa con una intención de el evasor a no cumplir con sus obligaciones tributarias, pero que muchas otras veces se debe a la dificultad y a lo complejo de nuestro propio sistema, lo poco atractivo, sobre todo para micro, pequeñas y medianas empresas, acogerse a las disposiciones que existen. La capacidad quizás mayor que tendríamos que tener en este momento es un enfoque bifocal. Cómo cualquier reforma que se introduzca tiene un impacto real en mitigar los efectos actuales de esta crisis, pero cómo no se convierte en algo solamente de corto plazo y nos permite construir algo más a mediano y largo plazo de lo que ocurre. Cuando nosotros hicimos propuestas al gobierno, en este caso al gobierno anterior, para una reapertura gradual, segura y prudente de nuestra economía, vimos que esto debía venir acompañado de medidas de estímulo económico. E hicimos un ejercicio de por dónde rondaba lo que los países estaban destinando a este tipo de estímulos. No nos comparemos quizás con países de Europa o de Asia, que rondaba posiblemente el 30% de su Producto Interno Bruto, o de Estados Unidos, que en los 2 grandes paquetes también representaba una cifra importante. Pero en la República Dominicana nosotros veíamos como posiblemente entre el 5 y el 7% de nuestro Producto Interno Bruto de cara a medidas de estímulos, de reactivación, de soporte, de fondos de garantía que permitiesen retomar la actividad económica se requieren. Estas necesidades de recursos son del corto plazo. ¿Cómo nosotros logramos más recursos en momentos en que la actividad económica se reduce y también las recaudaciones?
pero esto es lo que nos permite a nosotros llevar a otro nivel la crisis que estamos viviendo. Reconociendo que hay sectores que han mantenido su actividad económica, el sector industrial se vio afectado, pero ha retomado, el sector agropecuario, el sector comercio, el sector servicios, pero hay otros que serán de mucha más lenta recuperación. El sector turismo no solamente depende de la voluntad del Ejecutivo de disponer de plazos o de depende acciones. de la voluntad de los turistas de montarse en un avión y venir. La confianza. En un momento de pandemia. La confianza Mira, que genere depende el de destino. cómo en los países emisores de turistas se está desarrollando la pandemia. ¿Cuándo abren o cierran los aeropuertos? ¿Qué capacidad económica tendrán esos turistas de viajar? E inclusive, ¿qué confianza sentirán en trasladarse a otro país a hacer turismo? Entonces, esos factores externos nosotros no los controlamos. Lo que nosotros sí podemos controlar es que un sector tan importante para nuestra economía como es el sector turismo no muera definitivamente, pueda sobrepasar esta crisis y nosotros pensar en ya el mediano y el largo plazo. Interesante, César. Yo quisiera ir, antes de terminar, a un aspecto que tú hablaste de la reconsideración del Código Laboral o la remodelación del Código Laboral o la reforma del Código Laboral obviamente por lo que tú mencionas de que tiene ya muchísimo tiempo, que quizás no se adapta ya a la realidad actual. Y es el tema que a la mayoría de los dominicanos les importa, que es el tema de sus chelitos. Así mismo lo mencionan ellos cuando hablan de la cesantía. La cesantía, mis chelitos. Y eso se percibe como una conquista laboral. ¿Qué es lo que considera? Bueno, también hay un aspecto que menciona con relación a la reforma laboral, que es el tema de la reclasificación de las empresas. ¿Cómo plantean ustedes esa compensación? ¿Cómo debemos los dominicanos olvidarnos de ese esquema cuando se reforme el Código Laboral? Olvidarnos de eso, y cómo nos compensa el hecho de que ya no vamos a tener esos chelitos o que ya no pudiéramos tener esos chelitos. ¿Cuál es la visión del CONEP frente a eso? La visión es impulsar confianza e impulsar seguridad. Un código lo suficientemente claro para que no permita, no dé espacio a dudas ni a interpretación de áreas grises que conlleven intervención administrativa que pueda variar y no ser sostenible en el tiempo. Y seguridad también de que permita desarrollar la actividad ofreciendo las condiciones tanto para el empleador como para el trabajador. En ese sentido, el tema de la cesantía siempre ha sido un tema controversial. Ha habido un planteamiento claro, y es que bajo ningún contexto la modificación del Código Laboral debe afectar derechos adquiridos. Es decir, los derechos adquiridos que a la fecha tienen los trabajadores no deben ser afectados. Se legisla para el porvenir, por lo cual lo que ya se ha acumulado son derechos que están ahí. Pero la reflexión es mayor, y es realmente de qué ha servido esta cesantía. Cuando nosotros vemos las estadísticas, según encuestas del Banco Central, según estudios del propio Ministerio de Trabajo, nos damos cuenta de que por la incapacidad de cumplir con lo que se requiere, muchas veces ni siquiera los propios trabajadores reciben lo que las expectativas o lo que el propio código le plantea. Entonces podríamos ver, y hay muchas modalidades de cómo ver realmente que el auxilio por la causa del desempleo, por una terminación unilateral por parte del empleador, ofrece esa seguridad al trabajador. Como no estamos ahora mismo en la discusión, lo que sí le puedo adelantar es que hay múltiples opciones que podríamos explorar. No estamos casados ni aferrados a una, pero sí de algo que sea sostenible. Tú mencionabas lo de la reclasificación. Yo combino eso, por ejemplo, con el tema de la fijación del salario mínimo en la República Dominicana en el Comité de Salario. Eso no debe ser un trauma año tras año, tener que ir a una mesa en la cual pocas veces se llega a un nivel de consenso. Nosotros debemos tener un marco lo suficientemente claro que permita los ajustes en el salario en el tiempo, que reconozca la diversidad de la composición de nuestro tejido empresarial, de microempresas, de pequeñas empresas, de medianas empresas, de grandes empresas, que reconozca también la diversidad de los sectores de nuestra economía,
pero que sea lo suficientemente claro para que no permita estos niveles de variación. Entonces, todo eso son temas, por eso cuando uno en este momento habla de una reforma del Código Laboral, podría parecer un iluso, un utópico, un soñador, pero no menos cierto es que cuando todos se conjugan, quizás estamos en el mejor momento para poder abordarlos. Y también hay aspectos del tema de la judicialización de los conflictos laborales que deben ser abordados en esa reforma, porque ciertamente el Código Laboral tiene una serie de cosas que son, la verdad es que... fatales para el sector empresarial. Sí, bueno, y que también van en detrimento del trabajador a la larga, porque ¿qué es lo que provoca esto? Esto lo que provoca es que las empresas tengan más cuidado al contraten menos personas a veces por el miedo al tema de verse envuelto en un conflicto de esta índole, y que además se busquen subterfugios que a la larga afectan al trabajador, pero que son mecanismos de defensa ante situaciones que pudiesen generar abusos y desmanes como lo que hemos visto en esa jurisdicción, en la ejecución de decisiones y demás. Y el procedimiento a veces es un poco atropellado. No hay una equidad, claro, no la habrá porque hay tutela judicial diferenciada, y hay que proteger a la parte débil, que es el trabajador. Eso debe primar, pero esa protección debe ser racional, y es como decía César, nosotros no tenemos el mismo justicia de hace 20 años. Nosotros no tenemos, entonces no debemos tener los mismos procedimientos de hace 20 años. O sea, el mercado laboral ha cambiado, la dinámica y la relación entre empleador y patrón ha cambiado. Entonces, pero eso inclusive ha cambiado, y escúchame que te interrumpa, sí. Inclusive ha cambiado la naturaleza misma de la relación. Hace 20 años, 30 años, 40 años, había un antagonismo, había una lucha de clases, había un conflicto constante. Ahora lo que tenemos son retos comunes. Ahora más que nunca, empleador y trabajador lo que deberían ver es cómo ese mundo está cambiando, cómo nuestro país es otra realidad y cómo abordarlos. No tener miedo al cambio, no resistirnos al cambio. Yo recuerdo ahora recientemente en una de las discusiones hablábamos de la tercerización en el mercado laboral, y había una oposición y ponían de ejemplo de que en un banco, por ejemplo, si una actividad era de su naturaleza intrínseca, como un cajero del banco, eso no debía ser cubierto, sino que el banco debía mantenerlo directamente. Y yo me preguntaba, ¿el problema es que lo tercericen, es decir, que se contrate a otra persona, a un tercero para realizarlo, o la amenaza real de que el cajero pierda su empleo, porque lo que tendremos sería la automatización a través de cajeros automáticos? Entonces, si no nos abrimos la cabeza, si no entendemos que todo esto cambió y que no debe haber un conflicto entre el empleador y el trabajador, no podremos hacerlo. Yo creo que hay muchos puntos de interés común y que debemos impulsar esa agenda. Muy bien. César, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, aparte de economía, de empleo, de índice de manufactura, de desempeño del aparato productivo, es un ente social que opina y hace vida pública sobre otros aspectos de la vida nacional. Uno de ellos tiene que ver con el aspecto institucional o su visión de fortalecimiento institucional. Recientemente, y ahí me pongo la ropa de senador, en la comisión del Senado, que está en el proceso de escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, recibimos una comunicación del CONEP que queremos un poco que tú nos plantees cuáles son, a grandes rasgos, los elementos de esa comunicación que iban orientados a recomendarnos un perfil de lo que debería ser el juez o el miembro los miembros de la Junta Central Electoral que el Senado escoja. Muchos de ellos han sido planteamientos que la comisión incluso se ha hecho a lo interno, temas como equidad de género, temas como o balance de género, temas como el tema de la idoneidad y demás, ya han sido definidos por nosotros. Pero ¿cuál es la visión del Consejo en torno a lo que debe ocurrir con la Junta Central Electoral o la nueva Junta Central Electoral? Yo agradezco que tú hayas introducido el tema de esa forma, porque no todo es economía, ni es número, ni es inversión, ni es rentabilidad, ni es empleo.
si no hay un ordenamiento jurídico que permita la seguridad que se requiere y que permita a su vez promover el desarrollo, esto no ocurre. Por eso en todos estos procesos de instituciones que se renuevan y que se deben fortalecer en nuestro país, hemos tenido una participación. La tuvimos hace algunos meses con las deliberaciones y decisiones del Consejo de la Magistratura, respetuosamente haciendo recomendaciones. Ahora respetuosamente, sin querer, sin que sea una injerencia en la labor legislativa, hemos recomendado a los senadores y sobre todo a la comisión ponderar una serie de cosas. Este año le abrió los ojos a muchos dominicanos que entendían que las elecciones eran algo normal. Este año pasó lo inédito y se suspendieron unas elecciones en la República Dominicana. La reflexión en torno a qué debe ser la Junta Central Electoral del siglo XXI en nuestro país encuentra respuesta precisamente en que la integración que ocurrirá ahora refleje las necesidades que están latentes. Por eso hemos dicho, mira, es la primera vez que se cogerá la integración de la Junta Central bajo la nueva legislación, a la ley de régimen electoral, que abre la posibilidad a que no solamente sean abogados, y evidentemente correcto, hemos visto en la actividad de la Junta que no solamente es organizar elecciones, sino que tiene que ver todo del registro civil. Por eso hemos recomendado que se ponderen abogados, pero también informáticos, personas expertas en procesos, en administración, y que los perfiles sean complementarios en su origen académico, pero que se consideren también otras habilidades blandas que se requieren, trabajar en equipo, condiciones de liderazgo, poder impulsar y que el perfil de cada uno de ellos le permita actuar con independencia. Ha habido una discusión de si político o no político, de dónde procede, y lo que debemos orientar es a que esas personas estén dotadas de una integridad, que en el momento que tengan que tomar decisiones, la tomen por criterio propio. Entonces, hemos visto con sorpresa la cantidad de aspirantes que hay. De hecho, hemos seguido muy de cerca el proceso de las entrevistas que culminó ahora el pasado jueves. Muy democráticas. Sabemos que hay de todo, pero ojalá, claro, esa es la democracia. Al menos ojalá se tomen en cuenta esos criterios y se conforme una Junta Central Electoral acorde a estos tiempos. Lo mismo ocurre, y ayer venció el plazo de la Cámara de Cuentas. Al cierre del plazo, decía el diputado Genao que habían 344 solicitantes, y recordemos que hace apenas 2 días eran 30, después subió a 70 y ya va por 344. La Cámara de Cuentas también es un órgano fundamental para la transparencia y para todo este equilibrio. Entonces, ojalá se antepongan los perfiles y no otro tipo de inclinaciones que permitan conformar buenas decisiones. Bueno, debo decirte que el interés de la comisión es ese, y lo que hemos planteado, yo siempre digo hasta ahora, porque uno reconoce su posición de minoría, ¿verdad?, en el seno de esa comisión y en el Senado en sentido general, que es al final de cuentas el órgano que tiene la facultad de escoger a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Pero hasta ahora el objetivo va muy alineado con lo que ha planteado el CONEP y con lo que espera la sociedad dominicana. Y yo creo que esta vez eso se va a imponer, que habrá un consenso, que es el planteamiento que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, pero en una junta que reúna todas las condiciones que espera la sociedad dominicana, porque, como tú bien dices, acabamos de salir de un trauma electoral inédito y que requiere como primer paso la recuperación de la confianza en la institución encargada no solo de arbitrar el proceso electoral, sino también de administrar el registro civil y la identidad dominicana. Quiero ya al final de este espacio, bueno, y decirte que quizá lo que ha pasado con la cantidad de gente en la Cámara de Diputados, que inicialmente eran pocos, es que estaban esperando que terminara el proceso en la Junta, en el Senado, para entonces arrancar para la Cámara de Diputados, inscribirse para lo de la Cámara de Cuentas. Pero yo pienso que también en la Cámara de Diputados, con lo de la Cámara de Cuentas, hay una gran expectativa. Conformará unas ternas que luego someta al Senado, y que en ambos órganos de carácter constitucional, podamos darle al país gente y podamos cumplir con las expectativas
la población. César, ya al final de este programa agradecerte tu disposición de estar con nosotros estos 45 minutos más o menos, compartiendo la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada en torno a los aspectos que hemos discutido en el día de hoy, sobre todo los impactos de esta crisis sanitaria que ha afectado tanto al tejido empresarial dominicano y en sentido general a todos los ciudadanos de este país. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden, y ya más allá de la formalidad y el protocolo, les reitero mi amistad de muchos años. Así mismo es, así igualmente. Es. Igual de este bueno, lado. señores, gracias por estar con nosotros en este careo semanal. Esperamos que hayamos llenado las expectativas de todos ustedes en este ya cuarto programa. Gracias a Eliseo, a Luis, a Desiree y a todo el equipo, cumpliendo ya el primer mes de careo semanal. Les invitamos a continuar con nosotros a partir del próximo sábado en otro careo semanal. Muchas gracias. Careo con habilidad.